A favor de recibirnos este enlace telefónico, Alberto Capella, comisionado de Seguridad Pública en Morelos. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Alejandra, buenas tardes, un saludo. Platícanos cuál es tu opinión, sobre todo porque tú tienes experiencia en esta modalidad de ejercer la seguridad pública y esta propuesta de alguna forma pues podría echar por la borda esta estructura que, de acuerdo a lo que hemos escuchado que mencionas, ha funcionado en Morelos. Sí, Alejandra, bueno, yo creo que no puede desaparecer algo que en términos de carácter constitucional pues aún no existe. Hay una iniciativa del presidente Peña Nieto para modificar el artículo 115 constitucional y darle la facultad a los estados del manejo de la seguridad pública para tener 32 policías únicas estatales, ¿no? Bueno, o el 31 y la del Distrito Federal. Esa básicamente, en a grosso modo, es en lo que consiste este esquema. Lo interesante de yo alcancé a leer el comunicado. Bueno, hablan de temas interesantes, el esquema de capacitar a los elementos policíacos, situación que pues, de alguna forma ya existe a través de los lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero va a tratar en una visión de querer abonar a mantener un esquema municipalista del tema de seguridad pública. Pero yo creo que, siendo de Tijuana y trabajando ahorita en el centro del país, yo lo que te puedo decir es que vivimos en Méxicos diferentes. Hay municipios con mucha fortaleza, 200 municipios grandes, por llamarlo de alguna forma, y tenemos 2.200 municipios pequeños, algunos de ellos con corporaciones de menos de 10 policías, en zonas rurales muy vulnerables, lo cual pues ha permitido el crecimiento de una forma importante de control de organizaciones del crimen organizado, como es el caso de Michoacán, Tamaulipas, el propio Sinaloa, porque la debilidad de los municipios es verdaderamente lamentable. Entonces, yo creo que requiere una reflexión de fondo. Yo, viniendo de dirigir la tercera policía cuánticamente más poderosa del país, tal que es la de Tijuana, yo te puedo decir que yo reté mi paradigma y yo estoy 100% convencido que un esquema como con el que ha contado el Distrito Federal por muchísimo tiempo, que es una verdadera policía única, ha dado importantes resultados. Yo creo que generar ese crecimiento y construir esas 31 policías únicas estatales, yo creo que sería una manera muy importante de hacerle frente a los retos que vienen y a los que tenemos ahorita en contra de la delincuencia organizada. Alberto, esta reforma constitucional o esta propuesta de reforma constitucional habla de combatir los terribles niveles de corrupción e impunidad. Textualmente dice, ante el importante deterioro que vive México en sus instituciones, producto de lo que ya mencionaba, ¿no? Corrupción e impunidad. ¿Consideras que esto podría ser solucionado con esta reforma o no crees que en realidad tenga una relación directa la corrupción con cómo estén conformadas las policías? No, yo creo que los grandes niveles de corrupción se han conformado con una estructura institucional que de alguna forma ahora pues la iniciativa de esta fracción partidista pues quiere de alguna manera conservar, o sea, la misma estructura institucional. La principal corrupción que detecta el ciudadano son con los policías de tránsito, que son los que tienen el contacto más directo, y ahí es donde están a lo largo y ancho de la República Mexicana enormes niveles de descomposición y de corrupción y grandes ganancias, lamentablemente, para aquellos jefes policíacos corruptos. Entonces, yo creo que no hay varitas mágicas. Yo considero que el problema de México es un problema de estructuras institucionales obsoletas, que en donde el gobierno que llega en turno llega con una nueva moda o una nueva modalidad y pretende presentarla, y a veces hemos comprobado que 6 años son muy cortos, ¿no?, para generar estas reformas. Yo aspiraría que los partidos políticos sacaran la mesa del debate partidista, pensando que el debate partidista tiene que ver con la lucha en los esquemas electorales, sino sacarlo y generar un gran pacto del país en donde nos permita visualizar qué queremos dentro de 10 y 15 años en materia institucional y poder trabajar en ello. Y te voy a decir por qué. Es paradójico que el partido que presenta la iniciativa del mando único a través del presidente Felipe Calderón ahora sea el opositor del mando único o de la estructura de la iniciativa del presidente Peña Nieto. Estuvo aquí con nosotros en Morelos recientemente, invitado por empresarios, a ver si no digo mal el nombre, un importante panista, Fauci Haram. Vino él con la bandera del mando único, nosotros lo presentamos en el sexenio del presidente Calderón,
porque no encontrábamos otra manera de poder alinear y meter en cintura a tantas policías municipales que ahora muchas de ellas están trabajando por el lado de la delincuencia. Entonces había que meter orden, un orden vertical en los estados, mando vertical, en donde los propios gobernadores fueran los responsables del tema. Y desafortunadamente estamos reinventando el tema de seguridad pública cada 3 años, entonces llega un alcalde con una visión diferente o ver la policía como un juego y puede echar a perder lo que se tardan 7, 8, 10, 15 años en construir, porque lamentablemente nuestros políticos no son expertos en todos los temas y menos en este tan toral y tan importante. Entonces, dejar estructuras más sólidas, que sean poco vulnerables o que cuando menos no se transformen o se estén trastornando cada 3 años, yo creo que también es un tema que habría que valorar y dar esa posibilidad para que los gobernadores también asuman no solamente la persecución de los delitos a través de las fiscalías o de las procuradurías, sino ya el tema eminentemente preventivo policiaco como una gran responsabilidad. Aquí en Morelos está dando resultados, una entidad muy conflictuada por las organizaciones del crimen, los dos grupos o carteles más buscados por el tema de Iguala, los Rojos y los Guerreros Unidos, tenían sus reales en algunos de los municipios del estado de Morelos, y gracias al control de las policías, a través de este mando único, evitamos que Amacuzac, Puente de Ixtla o algún otro municipio del sur como Tetecala hubiera pasado una tragedia como la de Iguala. Le quitamos ese control o esa posibilidad a la delincuencia para que giraran obviamente estas instrucciones, y vemos todos los escándalos que hay de alcaldes involucrados, y yo te pregunto si verdaderamente hay esa solidez moral de muchos políticos como para seguir diciendo que el esquema que tenemos ahorita simplemente hay que darle una retocada y trabajar más en la capacitación de los policías. Yo creo que no, yo creo que se requiere una reforma de fondo como la que presenta el presidente Peña Nieto, estructural, de gran calado y con una visión no de 6 años o de los 3 que le hacen falta, sino una visión de mucho más tiempo para que esto pueda tener la solidez y combatir los retos que tenemos y los que vienen. Aterrizándolo un poquito a Baja California, Alberto, antes de que el presidente Peña Nieto ni siquiera fuera candidato, durante el gobierno de José Guadalupe Osuna Millán, se vivió una situación complicada en el estado en donde se hizo algo similar al mando único, pero tenía más que ver con el ejército mexicano. Haznos una referencia de lo que plantea el presidente Peña Nieto con lo que aquí vivimos en el estado en aquel momento. Y recordarás que era un discurso recurrente del gobernador Osuna Millán el tema de que aquí hay mando único. O sea, que aquí no se utilizaba la palabra coordinación, se utilizaba un mando vertical, ¿sí?, en donde todos estábamos alineados con el general Duarte, y en las reuniones en los cuarteles se tomaban decisiones importantes y éramos como un equipo, cada quien tenía que hacer una parte que le correspondía. Es eso mismo, pero concentrado en las autoridades civiles. Entonces funciona. Es claro que funciona, yo creo que no hay otra manera. Insisto, hablar de fortalezas de municipios que tienen 10,000 habitantes en zonas rurales con una situación geográfica complicada, no hay manera. Entonces yo estoy convencido, y bueno, me toca a mí ser el primer funcionario en tema de seguridad que le toca aplicarlo en su totalidad y transformar 33 municipios para crear un mando único. Entonces, pues obviamente debo estar de acuerdo en lo que estamos haciendo, ¿no? Pero yo decirte que está funcionando. Yo recibí el Estado el 6 de enero del año pasado, 2014, con un promedio de 20 secuestros mensuales. Cuando agarré el control de las policías y empecé a neutralizar que los policías municipales no fueran parte de estas bandas delictivas, logramos una reducción y tenemos 3 meses ya seguiditos con 1 o 2 secuestros mensuales. Entonces, de ese nivel y en tan corto tiempo se pueden lograr resultados si se genera este mecanismo importante de control de las policías y se tiene una visión y una determinación tan contundente como la que tiene el gobernador Graco Ramírez en resolver un fenómeno delincuencial. Alberto, te agradecemos muchísimo tu opinión y sobre todo un análisis de este panorama en donde en realidad ya se está viviendo versus una propuesta que está solamente por escrito. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias, saludos, buenas tardes. Es Alberto Capella, comisionado de Seguridad Pública en Morelos. Hacemos un corte comercial, tenemos más información al regresar.